el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Profesor Ocampo, bienvenido, mil gracias por atendernos a esta hora hoy en Mañanas Blue. No, encantado de estar con ustedes. Exministro, el viernes de la semana pasada, o sea, este fin de semana, el ministro de Hacienda, Guillermo Alfonso Jaramillo, en una reunión en Nariño, en Pasto, dijo lo siguiente, que yo quiero que usted lo escuche para que sean directamente las palabras de él las que usted escuche y no mi interpretación sobre el presupuesto nacional y los errores que se cometieron desde el gobierno con ese presupuesto nacional. Y hemos hecho un esfuerzo grande, ahí está el presupuesto. Ahí está el presupuesto. Pasar del año pasado fue un 28% más. Este año estamos en el 18%. Es muy cierto. Las finanzas no fueron, se presupuestaron unas finanzas que no llegaron. Pero más grave todavía, que el ministro Campo pagó 18 billones de pesos para pagar la gasolina. El hueco que dejó el anterior gobierno de 36 billones de pesos. Y se gastaron 18 billones de pesos sin que el presidente supiera. Y se pagó en el FOMAC cerca de 3 billones y se financió la posibilidad de construir las universidades que el presidente ha planteado. Sí, la situación financiera no es buena, pero nadie quiere contribuir a que sea mejor, porque sí, ¿de dónde salen los recursos? Son de los impuestos que pagamos. Me atreví a decir entonces, si falta recursos, ¿por qué no nos sentamos todos y hacemos una reforma para la salud? Porque ya la hicimos para salvaguardar los bancos en la época de... Exministro Campos, usted sí yo al ministro de Salud. ¿Alcanzó a oírlo? Sí, bueno, ya de hecho había escuchado esas afirmaciones incorrectas del señor ministro de Salud. O sea, para comenzar, digamos, yo soy responsable del presupuesto del año pasado, incluyendo, pues, porque yo presenté la reforma, la edición presupuestal, y como él lo dice, el aumento del presupuesto de salud fue del 28%, o sea, pequeño no fue. O sea, si no han logrado, digamos, financiar el sector de la salud con un aumento de esa naturaleza, de hecho, con esos recursos se pudieron hacer unas inversiones, unos pagos adicionales. Por ejemplo, se terminó el famoso acuerdo de punto final, se pagó las pruebas COVID, se pagó el ajuste de presupuestos máximos del 2022. En fin, hay muchas cosas que se pudieron pagar con ese aumento del presupuesto. O sea que la salud fue una prioridad absoluta que yo tuve como ministro de Hacienda. Entonces es una vergüenza, digamos, que el ministro de Salud ahora vaya a decir que yo subestimaba las necesidades del sector de la salud. Creo que está totalmente equivocado. Y sobre el tema del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, el presidente siempre estuvo informado. Digamos, la única objeción que me planteó en algún momento, eso era en las últimas semanas antes de yo salir del gobierno, fue que se hiciera un cruce de cuentas con las utilidades de Ecopetrol, que a él no le gustaba. De hecho, siempre, digamos, entonces se hizo lo que... digamos, la otra alternativa, que es básicamente lo mismo, es decir, Ecopetrol le pagó los dividendos al gobierno nacional, que a su vez pagó el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustible. Ese Fondo de Estabilización había que pagarlo de todas maneras. Una parte fue culpa del gobierno pasado, sin duda alguna, pero había que pagarlo. ¿Y por qué? Porque era un déficit, si no hubiera sido un déficit enorme de Ecopetrol. Entonces había que pagarlo y se pagó. Y el presidente estuvo siempre informado, y por eso, entre otras cosas, con él fue que acordamos, antes de, digamos, comenzar el ajuste del precio de la gasolina en octubre del año 2022, para ir reduciendo el déficit del Fondo de Estabilización. Más aún, entonces acordamos también comenzar el del ACPM en julio del año pasado, cosa que sí no se hizo y todavía no se ha comenzado a hacer. Entonces, por los dos lados, el señor ministro de Salud, como también sobre la reforma tributaria, que ya el ministro de Hacienda respondió correctamente de que no era su tema para que se metiera en ella, digamos, sobre esos dos temas está totalmente equivocado.
Entonces, usted diría, como le dijo el actual ministro de Hacienda al ministro de Salud, que él está divagando. ¿Qué cree usted que le pasa al ministro de Salud cuando hace este tipo de declaraciones, exministro Campo? Bueno, digamos, no solamente está divagando, está tratando digamos, de poner la responsabilidad por su mala ejecución, si se quiere, en otros. Entonces, más bien que se dedique a hacer las cosas bien. ¿No es cierto? Incluso una buena reforma de la salud que hasta ahora no ha logrado acordar. Ese es el tema que tiene que dedicarse el ministro de Salud, no a echarle, culpas a quienes no tenemos culpa. Doctor Ocampo, usted es una persona que seguramente sabe perfectamente cómo se confecciona una ley de presupuesto, cómo se debe cumplir la Constitución y la ley, y estoy seguro que usted ha mirado las inconsistencias que ha venido publicando el diario Portafolio sobre el presupuesto 2024, en el que usted no tiene nada que ver. Lo que cuenta Portafolio es que hay 13 billones que corresponderían a más de 100 proyectos de infraestructura, entre esos el Metro de Bogotá, que no tiene financieramente no está asignado bien y quedaría mal el proyecto de ley. No sé si usted de pronto nos puede contar las implicaciones que eso tendría y si es verdad que quedó tan mal hecho el presupuesto 2024 a la luz de lo que se ha publicado. Sí, entiendo que incluso por instrucciones del presidente, lo que me han contado, porque yo obviamente no estoy en el gobierno, se sacó un decreto que no cumple los requisitos legales o constitucionales, digamos, que tiene que tener el decreto de liquidación del presupuesto. Entonces, entiendo que están en el proceso de resolver ese problema, y básicamente el presidente quería que sus proyectos estuvieran reflejados, y yo diría que en general los proyectos del presidente están reflejados, estuvieran reflejados en los presupuestos que yo aprobé, que yo apoyé. Entonces, creo que es sin duda alguna eso tiene que ser reflejado, pero también tiene que ser los proyectos, por ejemplo, las vigencias futuras. Aquí en Colombia se construyen carreteras, por parte de una empresa privada, y los pagos que hace el Estado se van haciendo gradualmente. Eso se llama las vigencias futuras. Entonces, las vigencias futuras sobre las vías ya construidas, que son un compromiso del Estado, tienen que ser pagadas. Claro. Punto. Claro, entonces, pero si el Congreso aprobó una cosa y en el decreto de liquidación aparece que aparentemente el presidente podría tener cierta discrecionalidad para decir, bueno, no, ya a esta hora no se le da tanto y tanto, ¿eso legalmente no podría haber algún problema más adelante? Pues el Congreso es el que aprueba el presupuesto nacional. Es decir, no sería demandable ese proyecto de liquidación, ese decreto de liquidación. No, el decreto de liquidación sí puede ser demandable, el presupuesto no. Lo que tiene que hacer es que haya un decreto de liquidación que sea consistente con el presupuesto nacional, que entiendo que es el problema que están enfrentando y que me dicen que está tratando de solucionar. Por lo menos es la información que me llega, sobre esa materia. Hay algo que me llama a mí la atención, pues porque usted ha dado unas respuestas técnicas, exministro Ocampo, pues sobre lo que lo acusa el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Quiero ahora hacer una pregunta política, y es, ¿usted por qué cree que la estrategia que entonces utilizó el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, para justificar lo que está pasando con el presupuesto y para tratar de tramitar o de que se ponga sobre la mesa el trámite de una nueva reforma a la tributaria, es culparlo a usted? ¿Por qué esa, cree usted, políticamente es la estrategia? Bueno, no sé, pregúntele al ministro de Salud por qué utiliza esa estrategia. Me parece que acusar a otros no puede ser la forma de estar justificando los problemas que tiene el tema de la salud, que son su responsabilidad. Y lo mismo con la ley de reforma de la salud, que es su responsabilidad, hacer los acuerdos políticos que se necesitan para que sea una reforma aprobada por el Congreso de la República. Entonces, que él se dedique a sus temas y no trate de echarle el agua sucia a que no tenemos responsabilidad alguna por estos temas. No, entiendo perfectamente, y me encantaría poderle preguntar al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, exministro Campo, pero ¿usted alcanzó a compartir gabinete con el ministro Jaramillo? No, a usted le tocó la doctora Carolina Corcho, ¿cierto? ¿O usted alcanzó a estar con Jaramillo en el mismo gabinete? No, y creo que el país debe envidiar a la ministra Corcho. Claro, pero usted no alcanzó a compartir gabinete con él. No, yo todo el tiempo estuve con la ministra anterior y como digo, pues con ella tuvimos algunas diferencias, pero con ella se hablaba, pues a veces se encontraba
se llevan acuerdos. Sí, entiendo eso, pero y le pregunto por qué le hago la consulta a usted política, más allá de la pregunta técnica, y es de por qué Guillermo Alfonso Jaramillo lo culpa a usted de esta situación fiscal. Pero usted, doctor Ocampo, ¿volvió a hablar con alguien del gobierno nacional? ¿Volvió a hablar con el presidente Gustavo Petro para saber qué es lo que está pasando dentro del gabinete? Porque no puede ser que entonces los discursos sean echarle la culpa a los ministros que estuvieron antes. Por eso mi consulta es si usted sigue o tiene el contacto con alguien del gobierno. No, es decir, contacto formal no tengo con nadie del gobierno, y yo no he vuelto a hablar con el presidente Petro desde que salí del gobierno. Entonces, obviamente, de algunos partes del gobierno me mandan información, pues, diciendo qué es lo que está pasando. Yo les pregunto y me contestan. Pero, pero eso es todo. Yo no soy parte del gobierno desde hace ya casi un año. Y yo, como ustedes pueden ver, apoyo ciertas cosas del gobierno y rechazo otras. Estas del ministro Jaramillo las rechazo categóricamente porque me parece un insulto, una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, culparme de eso. En cambio, he apoyado muchas decisiones que ha sido del ministro de Hacienda, por ejemplo, sus posiciones, por ejemplo, sobre tasas de interés, la forma como ha manejado el ajuste presupuestal de este año, me parece también correcta. Hay muchas cosas del Ministerio de Hacienda que yo he apoyado y sigo apoyando. Y también, como ustedes vieron en la columna que escribí el día de ayer, que publicó El Tiempo, apoyo la reforma pensional. Claro, pero exministro Ocampo, ¿usted cree que estas declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, obedecen solo a algo que él piensa exclusivamente él en su fuero como ministro, o usted cree que le está interpretando al presidente Gustavo Petro? ¿Por qué se lo digo? Por eso le preguntaba si usted seguía o había tenido contacto con el presidente Petro o no, cuál era su contacto con el gabinete. ¿Usted cree que esto que dijo Jaramillo es eso que piensa Jaramillo él en su cabeza, o que él está interpretando al presidente Petro y que el presidente Petro piensa así? No sé, yo creo que es cosa que está en su cabeza. Yo no tengo nada por qué decir que es culpa o que está reflejando lo del presidente Petro. No tengo ninguna base para decir eso, y no, por lo tanto no soy dispuesto a decirlo. Yo creo que el que está, casi que insultándome personalmente es el ministro Jaramillo, y eso lo rechazo categóricamente ante la opinión pública. Exministro Ocampo, volviendo al punto de cómo corregir el error en el presupuesto, hay algunas alternativas, dos específicamente que han planteado algunas personas expertas. Una es expedir un decreto de hierros y otra es hacer una adición presupuestal. Según su experiencia, ¿qué sería lo viable? Pues yo creo que es lo primero, es un nuevo decreto de hierros. Que se saca un decreto. Ahora, no creo que sea necesaria una adición presupuestal, pero, en fin, yo en esos temas jurídicos, francamente, pues no soy la persona más experta. Pero yo creo que con un decreto de hierro se podría solucionar el problema. Exministro Ocampo, usted ahora mencionaba su columna en El Tiempo. Leyéndola, hay algo que obviamente le va a interesar a todo el país. Usted dice que más temprano que tarde será esencial aumentar las edades de jubilación en Colombia, y que si no se hace, pues el sistema no va a ser sostenible. ¿A partir de cuándo cree usted se debería aumentar la edad para pensionarse en el país o para jubilarse? Bueno, ¿de qué tanto? ¿Cuántos años? Es decir, pues francamente creo que tiene que irse haciendo gradualmente. De hecho, en el proyecto de ley hay una norma que propuso en su momento cuando estábamos elaborando, porque yo soy coautor, si se quiere, de ese proyecto de ley original, la ministra del Trabajo. Ella ante el rechazo a hacer eso inmediatamente, sí hay un artículo que establece que hay que hacer cada 4 años una evaluación, si se quiere, de la viabilidad del sistema, y hacer los ajustes correspondientes. Esos ajustes correspondientes pues son o en la edad de jubilación o en el monto de la cotización. Son los dos ajustes uno de los cuales, o los dos, tendría que hacerse. Yo creo que, la edad de jubilación de Colombia es, como dije en mi columna, la más baja del mundo, creo. Entonces, que tiene que ajustarse más temprano que tarde.
Y yo estoy de acuerdo con usted, pero eso no es tan popular, doctor Ocampo. Cada vez que uno dice eso se le viene todo el mundo encima, pero le agradezco enormemente que nos haya atendido el día de hoy, que nos haya regalado estos minutos de su agenda. Un abrazo especial y feliz día para usted. Bueno, yo también digo cosas impopulares cuando toca decirlas porque se toca hacer responsable desde el punto de vista de las opiniones. Entonces, bueno, y a ustedes también les agradezco mucho el haberme llamado para estas opiniones. Muchas gracias. Un saludo especial, Claudia. Sí, señora, es que el profesor Ocampo está de acuerdo con usted y conmigo, que sé que nos caen